Bueno, hay un proyecto para sancionar a los policías que hagan paro. El tema ya lo planteó más temprano Fernando Fraquelli. Volvemos sobre este tema en vivo al Congreso. Te escuchamos. Patricia, el tema va a ser una de las discusiones en el periodo de sesiones extraordinarias, nosotros ya lo señalamos, esto va a ser a partir del mes de febrero del próximo año. Estamos junto al senador Aníbal Fernández, autor de esta iniciativa que el Poder Ejecutivo habilitó para que se analice la posibilidad de sancionar a efectivos de las fuerzas de seguridad, no solo policiales. Sí, el artículo 252 del Código Penal comprendía una sanción sobre una conducta reprochada, que era cuando un funcionario público abandonaba su tarea. Supongamos un tren que salía de Buenos Aires a Bariloche y el maquinista se bajaba y se iba a la casa. ¿Qué sanción había para este empleado público? Cuando se deroga el Código de Justicia Militar, se agrega un segundo párrafo que específicamente agrega las sanciones a los militares que incurren en determinadas conductas reprochadas. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es ampliar este artículo, en el cual dice con toda claridad que aquel que abandone o no se presente a trabajar en las funciones que están ordenadas tendrán una pena de 1 a 3 años y una inhabilitación por el doble, por 6 años, para poder ejercer cargo público. Y en el caso que esa ausencia o esa no presentación al trabajo generar algún tipo de conflicto como alguna rotura o cosa por el estilo para la propia fuerza o para terceros o lesiones para terceros o muerte, la pena puede ir de 2 a 8 años y con una habilitación para siempre. ¿Qué es lo que nosotros tomamos en este caso? Y nos tomamos de alguna manera de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En 3 casos bien claros se define. El último es del 12 de diciembre de 1996, que es el caso FIA Concord, si yo no me equivoco, en el cual, el caso es RE contra Policía Federal. Y lo que dice puntualmente en ese fallo, 319-3040 es el fallo, dice la Corte que aquel que ingresó a las filas policiales supone una aceptación voluntaria de las reglas que impone la propia institución. No puede hacer ese papelón, ese bochorno al que nos sometieron algunos miembros de la fuerza, porque si no seríamos injustos, si generalizamos siempre somos injustos. Algunos miembros de las fuerzas provinciales, pasó en Córdoba primero y después en algunas otras provincias, duros como por eso ha sucedido en el caso de Tucumán. Eso no puede volver a suceder. Aquel que lo intente hacer una cosa de esa característica no solo tendrá pena de prisión, sino que además no va a poder ser nunca más policía y terminamos de una vez por todas con esta situación. Eso se calificó como de extorsión de algunos policías. Es una extorsión lisa y llana, porque en la provincia de Buenos Aires tiene 60.000 hombres y mujeres en la fuerza y hubo un grupo, ¿cuántos? 500, 700, 800, 1000, que fueron los que se manifestaron. Primero, no tienen derecho a manifestarse. No minimizo ni deslegitimo que puedan tener reclamos justos. No estoy minimizando eso. Digo, esa no es la forma para un policía. El policía tiene que ocuparse de lo que tiene que ocuparse y canalizarlo por la vía que corresponda, que nosotros incentivaremos alguna vía más apta para poder cumplir con eso, pero no bajo ningún punto de vista llegando al ejercicio del derecho de huelga, porque entonces se pone en riesgo la vida, los bienes y la libertad del resto de la sociedad, que le confió las armas que ellos mismos tenían o portaban para que custodiaran esas cosas precisamente. Senador, ¿las fuerzas de seguridad tienen mecanismos como para hacerse oír, para hacerse escuchar? Siempre los han tenido. A mí el presidente Kirchner me confió las Fuerzas Federales de Seguridad, y perdón por la referencia, el 20 de agosto del 2004. Las tuve por 5 años. Yo no tuve nunca un conflicto. Yo me las rebusqué para encontrar una alternativa y siempre escuchar cuál era el reclamo que estaba dando vuelta y buscarle a ese reclamo una conclusión. La alternativa más sensata para mi caso fue siempre los jefes, a quienes he confiado siempre su parecer, es que no en Gendarmería, no sé, Valleca y Oriolo en la Policía Federal, o lo que sucedía en Prefectura con Arce o con los jefes que han estado. Cingolani, con los jefes que han estado, siempre nos rebuscamos para saber qué podía haber algún tipo de conflicto y ver cómo tomamos el conflicto y trabajar ese conflicto. No es que nos da lo mismo que suceda, deje de subir, por lo menos en el caso nuestro. Acá lo que hay que hacer es conocerlo y trabarlo, no esperar que exploten las cosas en la mano. ¿Las fuerzas pueden agremiarse? ¿Hay una cámara que falla que puede ser? No, es una locura eso. Nosotros yo creo puntualmente que la democracia se debe a una modificación de las policías.
Y eso es una discusión general, porque la policía, o el Esfuerzo Nacional de Policía, como dice la propia Ley de Seguridad Interior, comprende a todas, las federales y las fuerzas provinciales. Y también hablamos en la ley de las agencias que pueden estar armadas. En algunos casos se reconoce al servicio penitenciario como fuerzas de seguridad, en otros casos no. Agencias armadas que puedan tener, también lo comprende. Nosotros creemos que la mejor forma de encauzar la situación es que en la regulación del formato de no poder trabajar en ese tema, los otros trabajos se pueden resolver administrativamente, las discusiones, los reclamos se pueden resolver administrativamente y las conclusiones van a ser positivas siempre. Pero lo que estamos haciendo entonces es sancionar eso para evitar que vuelva a repetirse un hecho bochornoso como el que existió. Senador, antes de pedirle un balance de este año 2013, ¿cuál va a ser cuáles van a ser los pasos que va a tener este proyecto de su autoría? Bueno, ya en primer lugar está habilitado para las sesiones ordinarias. Supongo que los primeros días de febrero, que comience la actividad parlamentaria, se citará a la Comisión de Asuntos Penales o Justicia, y ella será la que definirá específicamente su dictamen para una semana después entrar a la sesión para votarlo. Supongo que antes de que comiencen las ordinarias será ley. ¿Cuál es el balance de este año 2013? Un balance muy positivo para el Congreso de la Nación. Yo no he visto muchas veces que en un año electoral se trabajara temas tan profundos como la modificación de la justicia, como temas profundos del Código Civil en un año electoral. Siempre el impasse electoral obligaba a que la actividad que todo el mundo tiene que desarrollar en sus provincias morigerara el nivel de posibilidades de participación activa. Sin embargo, fue muy participativo el año, así que yo creo que es algo para destacar. Diputado y senador Aníbal Fernández, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, el senador Aníbal Fernández, los temas centrales de discusión aquí en este periodo de sesiones extraordinarias, como va a ser este proyecto que estuvo señalando, que a partir de febrero comenzará ya a discutirse en las comisiones del Senado Nacional.